Bueno, mis queridos hermanos, vamos a cantar un himno que se llama Porque Él vive. Este himno dice así: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Y que la vida vale porque Él vive hoy. Adelante, hermano Luis, muchas gracias, Dios te bendiga. Adelante con la clase para hoy. Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Un gusto poder verles nuevamente, el poder saludarles, el poder saber de su deseo, de su ánimo, de sus ganas de seguir capacitándonos, de seguir aprendiendo acerca de la metodología de estudio. Y hoy día vamos a continuar avanzando en esta octava clase ya, donde hemos estado trabajando y desarrollando bastante en cuanto a este modelo, a la exégesis. Y fíjese muy bien, hemos avanzado bastante en cuanto a la regla, pero siempre lo decimos, siempre lo recalcamos y lo reafirmamos que para ser buenos predicadores, primero tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia. Primero tenemos que entender, tenemos que extraer, tenemos que exprimir la palabra para después poder entregar la palabra a las personas. Y estamos desarrollando, nunca quiero que pierda la imagen, la visión global de todo este curso, donde estamos desarrollando estos tres pilares para poder desarrollar la exégesis, la metodología de estudio. Leer, entender, practicar. Leemos con comprensión, en este caso, leemos con entendimiento y entendemos para practicar, entendemos para aplicar. Ya vamos en el segundo pilar, ya hemos desarrollado la idea del segundo pilar de entendimiento y hoy día vamos a entrar a la tercera regla. Vamos a estar trabajando, estableciendo el texto. Cuando usted establece los límites, cuando vemos dónde comienza y dónde termina un pasaje, cuando vemos el contexto, cuando vemos lo que rodea nuestro pasaje, entonces estamos listos para establecer el texto. Allí vamos a estar trabajando y comenzando hoy día a desarrollar esta tercera regla. Recuerde, estamos siempre en el segundo pilar, el pilar de entendimiento, que se basa en 5 reglas para poder entender bien el texto bíblico. Y habíamos dicho, la primera, hacemos los límites de un pasaje, dónde comienza, dónde termina determinado pasaje, respondiendo la pregunta. Número 2, establecemos el contexto, lo que rodea, lo que acompaña al texto, y obviamente respondemos la pregunta, ¿por qué lo dice? Y número 3, establecemos el texto. Note muy bien que cuando hablamos de establecer el texto,
principalmente la idea básica es, queremos decir lo que el texto dice y no lo que el texto no dice. La pregunta específica a responder en este tercer paso, en esta tercera regla, es ¿qué dice? ¿Qué dice el pasaje? Note muy bien, y quiero hacerlo como un comentario extra, pero que va en este punto. Creo que nuestra rigurosidad como siervos de Dios, que el cuidado que nosotros debemos tener como predicadores, creo que esta regla es fundamental, porque a veces noto que para la gente no es tan importante lo que el texto dice, sino que es más importante lo que ellos quieren decir. Entonces, muchas veces una persona puede hacer decir lo que el texto no quiere decir, porque anteponemos nuestras ideas, anteponemos nuestros, en este caso, prejuicios, anteponemos nuestro entendimiento o mal entendimiento, y muchas veces no nos enfocamos. Entonces, cuando hablo muchas veces con los predicadores jóvenes o con hermanos que están comenzando en el ministerio de la predicación, lo primero que tenemos que decirle, hermano, céntrate, enfócate primero que todo en lo que el texto está diciendo. De ahí vamos a las aplicaciones, de ahí vamos a la sugerencia, a practicarlo. Pero primero, entiende lo que estás diciendo. Primero entendamos lo que leamos, entendamos la palabra. Y fíjese muy bien que cuando pensamos en establecer el texto, esto significa que estamos preguntándonos cuál es el significado teológico de determinada palabra, determinada oración o de determinado versículo. Tenemos que establecer cuáles son las palabras. Por ejemplo, el significado de la palabra. ¿Qué significa tal o cual palabra? Miramos la gramática, miramos la ortografía, miramos la sintaxis de la palabra, miramos la etimología de la palabra en cuestión. O sea, miramos la raíz o la historia de la palabra. Miramos la estructura del texto para poder ir viendo las oraciones, las ideas que me está transmitiendo el pasaje, establecer el pasaje. Establecer el pasaje es importante. Por ejemplo, cuando pensamos en el significado de una palabra, a veces la gente me pregunta cuando estamos mirando en el libro de Éxodo, ¿y qué significa la palabra exactor? Cuando habla de que Dios los va a libertar de sus exactores. Dice allí en Éxodo, por ejemplo, quiero decírselo con la cita exacta para no equivocarme, quiero decírselo bien, cuando Dios les dice que los va a libertar, y en el capítulo, claro, acá está. En el capítulo 3, versículo 7, dice de Éxodo, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Y la gente dice, ¿qué es eso? Claro, aquí estamos. Establecemos el texto para saber qué significa cada palabra. Exactor es un cobrador o recaudador de tributos. Entonces nos hacemos esa pregunta. ¿Qué significa la palabra redarguir? Ve que aparece en 2 Timoteo 3:16 y la gente se pregunta, redarguir. Claro, el significado de la palabra. Redarguir tiene que ver con reprender, tiene que ver con poner en la mente de la persona la falta que cometió. Ok, entonces de esa manera establecemos el texto cuando comenzamos a ver lo que el texto dice, cuando comenzamos a preguntarnos qué significa esta palabra, por qué se usa este tiempo verbal, cuál es la etimología, cuál es la estructura. O sea que cuando establecemos el texto, vemos lo que dice el texto, porque lamentablemente muchas personas cuando no establecen el texto, comienzan a pensar o a inventar otras ideas relacionadas con el pasaje. Mire, algo que a mí
algo de lo cual yo fui testigo, me recuerdo bien que una vez estábamos en un taller de predicadores y un hermano citó el libro de Nahum. No sé si usted ha leído el libro de Nahum. Es muy precioso el libro de Nahum en el Antiguo Testamento, pero en Nahum 1:2 hay un texto bastante fuerte, bastante fuerte. Cuando uno mira Nahum, capítulo 1, versículo 2, y dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y este hermano, y esto es lo que estoy diciendo yo, que a veces traemos nuestras ideas preconcebidas, decía, no, Dios no es vengador, no, Dios no es celoso. Entonces, ¿cuánta gente hoy en día lee la palabra y ellos tienen una idea de lo que ellos creen que dice la palabra, de lo que entienden de Dios, de lo que entienden de la voluntad, pero después lo están leyendo con el texto bíblico? No, es que esto tiene que entenderse de otra manera. Y el hermano Nahum 1:2, y que lo dice claramente, Jehová es Dios celoso y vengador. Hay que entender el contexto, obviamente, a quién se lo está diciendo, porque obviamente está hablándole aquí a los de Nínive. Jehová es vengador y lleno de indignación, pero sus ideas chocaban con el entendimiento claro. Con el entendimiento claro. O no ha escuchado por ahí, no, lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es vengativo, es que el Dios del Antiguo Testamento era castigador, el Dios del Antiguo Testamento mandaba caer fuego del cielo. No, pero el Dios del Nuevo Testamento es de la gracia, es del perdón, es de la misericordia. ¿Acaso hay dos dioses? Es lo que me trata de decir la gente. Yo le digo a los hermanos cuando me hablan así. ¿Acaso hay dos dioses? ¿Hay un Dios en el Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo Testamento? ¿Cambió Dios? ¿O nuestros prejuicios crean una imagen distorsionada? Crean una imagen distorsionada. No, es que el Dios castigador. Y yo le digo, pregúntale a Ananías y Zafira, que cuando mintieron, Dios inmediatamente los castigó y los mató en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5. O pregúntale a Herodes, que no dio la gloria a Dios y murió comido de gusanos, tiempo del Nuevo Testamento. O los mismos de Primera de Corintios capítulo 11, que estaban enfermos, debilitados, y aún muchos dormían por tomar la cena del Señor de una manera indigna. No, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo, es ayer y hoy y por los siglos. El punto es que su revelación, el entendimiento de antiguo y nuevo pacto es lo que ha cambiado, pero su corazón, su esencia, su justicia es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Recuerde que en Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Recuerde que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, si usted se fija, eso es lo que estoy diciendo, que a veces, y este hermano leía ahí en el versículo 7 de Nahum, no, si Dios es bueno, claro que sí, Dios es bueno. Dios es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, no está mostrando una perspectiva contradictoria diferente, está mostrando la misma perspectiva de Dios. Dios es celoso y vengador para aquellos que están en contra de él, los enemigos. Pero Dios es bueno y en este caso es refugio y fortaleza para aquellos que hacen su voluntad. Y ese es el entendimiento claro. Pero se fija cómo podemos estar leyendo la Biblia bajo el prisma, bajo el lente de una visión distorsionada. Y podemos traer nuestras opiniones, nuestros pensamientos personales a un tema tan rico como la esencia y la naturaleza de Dios. O no sé si le ha sucedido también cuando tenemos que estudiar con los bautistas o con aquellos que tienen que ver sobre todo con el calvinismo. Cuando ellos leen en Primera de Pedro 3:21 y cuando miran ahí que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no, eso, el bautismo no salva, dicen ellos. No salva. Y ellos dicen el bautismo
no es esencial, el bautismo no es importante, el bautismo no es para la salvación. Y así piensan las denominaciones de corte calvinista. No, 1 de Pedro 3:21, no, ese no es el entendimiento, no. Y una persona puede estar leyéndola 4, 5, 10 veces el mismo pasaje y dice, no, el bautismo no salva. Pero mira, lo dice ahí 3:21, el bautismo inclusivo, nos salva. Es que, y siguen igual de convencidos, que el bautismo, me ha pasado, lo he estudiado con personas de corte calvinista, de corte bautista, y le mostramos claramente lo que la palabra dice, y al final dice, no, es que esa S fue añadida, no, fue un error de imprenta, y tenemos que inventar o tergiversar argumentos para no querer reconocer la simple verdad que dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. El texto lo dice, eso es establecer el texto. Es decir lo que el texto dice. Yo no puedo decir algo diferente de lo que el texto dice si el pasaje me lo está diciendo claramente. Entonces, cuando establecemos el texto de un pasaje, nacen algunas preguntas. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿En qué sentido el autor usa esta palabra? Mire, voy a ponerle un ejemplo, mi querido hermanito, a ver si me acompaña un poquito solamente en la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, para hacer un trabajo de establecer el texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Ahora, sobre todo el versículo 5. Sobre todo el versículo 5. Voy a dejar de compartir un poquito, volvemos de inmediato, pero quiero verlo solamente, quiero verlo. Ahí sí. Mira el versículo 5, segunda de Tesalonicenses 3. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pregunta: ¿quién es el Señor acá? ¿Cuál es el Señor acá? Note que el énfasis hablado en el 3:1 para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. También dice versículo 3, pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en el Señor. Y ahora dice 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones. ¿Quién es el Señor? Aquí. Ya que este Señor nos encamina al amor de Dios y este Señor nos encamina a la paciencia de Cristo. ¿Quién es el Señor entonces aquí? Piénselo un poco. ¿Quién es el Señor aquí? ¿Te fijas? Establecemos el texto. Automáticamente yo le pregunto a muchos hermanos, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Inmediatamente lo dicen. Pero aquí el Señor nos encamina a la paciencia del Cristo. O sea, no puede ser el Cristo, porque nos encamina a la paciencia de Cristo. Este Señor nos encamina a la paciencia de Cristo. Ah, entonces tiene que ser Dios.
No, porque este Señor nos encamina al amor de Dios. Ah, entonces, ¿quién tiene que ser? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? El tercer componente de la divinidad, el que también es Dios, el que también es Señor, el que también nos ha dejado la palabra, porque la palabra es del Señor, la palabra es la espada del Espíritu, y nótelo bien que en este puro pasaje aparecen los tres componentes de la divinidad. Disculpe si uso la palabra componente, pero ¿cuál se compone la divinidad, cierto? Ya que Dios es Padre, ya que Dios es Hijo, y ya que Dios es Espíritu Santo. Entonces, ¿te fijas qué es lo que es importante es establecer el texto? Ahí tenemos a los tres componentes. No puede ser Dios porque Él nos encamina al amor de Dios. No puede ser Jesucristo porque Él nos encamina a la paciencia de Cristo. Tiene que ser otro. ¿Quién es el otro que está disponible? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos encamina al amor de Dios. El Espíritu Santo que nos encamina a la paciencia de Cristo. Los tres están allí, obrando, trabajando en conjunto. Los tres con el mismo propósito, con la misma mente, con la misma obra. Entonces, a veces respondemos con demasiada liviandad y no estamos meditando, haciéndonos las preguntas del texto. ¿Puede ser Dios el Padre? No, porque nos está encaminando al amor de Dios el Padre. ¿Puede ser Jesucristo? No, porque está encaminando a la paciencia de Cristo. Entonces, cuando dicen el 3:3, entendiéndolo bien, fiel es el Señor, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo, porque fiel es el Señor y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Note el entendimiento de Pablo del Espíritu Santo como nuestro Señor, ya que Él es también divino, ya que Él también es autoritario, ya que Él es también parte de la divinidad. ¿Se fija? Tenemos un texto aquí que claramente lo pone en el mismo nivel, de autoridad, obviamente en el mismo nivel de adoración, de importancia. El Espíritu Santo de Dios. Y qué importante es esto entenderlo, porque las personas normalmente les cuesta entender que también adoramos al Espíritu Santo, ya que Él también es nuestro Dios. ¿Te acuerdas lo que Pedro le dijo a Ananías y Zafira? No han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Y mentirle al Espíritu Santo o intentar mentirle al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5. Es lo mismo que mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Te fijas? Ese es un pequeño trabajo, súper simple, de cómo vemos la importancia, de establecer el texto. Entonces, ¿dónde estábamos? Establecemos el texto entonces, para no tener que ir a otros pasajes. Note que el mismo pasaje tiene toda la información necesaria para poder entender la idea. Normalmente como consejo, como sugerencia. Normalmente tratemos de exprimir lo más posible, tratemos de entender lo más posible un pasaje, un texto, una idea, sin recurrir a otros más, ya que muchas veces podemos cometer el error, puede ser que podamos cometer el error de hacer decir al texto algo que no quiere decirnos por mezclar contextos, por mezclar ideas, por mezclar temas o entendimientos, ¿cierto? Entonces, pensemos un poquito en esto y para poder hacer bien este trabajo de establecer el texto, para poder hacer bien este trabajo surge la hermenéutica. Recuerde que ya hemos definido con anterioridad la hermenéutica como el arte de interpretar los textos. Eso significa su etimología, el arte
de interpretar los textos. Obviamente, como tenemos allí, la definición viene de hermeneu, que significa en el griego interpretar. Cuando nosotros damos una definición a alguna palabra que leemos u oímos, entonces estamos usando la hermenéutica. Cuando preguntamos sobre alguna cosa, estamos interpretando. Cualquier forma de comunicación debe ser interpretada y para poder hacerlo debemos plantearnos algunas preguntas, observaciones del pasaje que muchas veces se llama. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? La pregunta del dónde, la pregunta del cuándo, la pregunta del cómo, la pregunta del por qué, la pregunta del quién. Son cosas que nos ayudan a poder entender nuestro pasaje. Por ejemplo, en el libro de Job hay una frase muy fuerte, ahí en Job capítulo 2, versículo 4, y que dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y note, inmediatamente surgen las preguntas, piel por piel. Y la primera pregunta que lo tenemos que decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y como ya hemos hecho el trabajo del contexto, entendemos un poquito de lo que está sucediendo aquí y decimos, claro, Satanás quiere probar a Job y saber con cuáles intenciones. Es como que si dijera en simples palabras, todos tienen su precio, todos tienen su límite. Hay un punto donde Job va a caer. Y por eso el diablo juzga las intenciones por las cuales Job servía a Dios. ¿Dónde se dijo esto? Lo miramos inmediato delante de la presencia de Dios. Cuando lo dijo, se cree por las referencias del pasaje que se dijo en la época patriarcal. ¿Cómo lo dijo? Una pregunta importante. Piel por piel, lo dijo en un tono despectivo, irónico. No lo dijo en un tono amable, de amor, de pregunta sincera. Lo dijo en un tono despectivo. ¿Por qué lo dijo? Obviamente entendemos por el contexto que lo dijo porque quería probar a Job. Y sobre todo, ¿quién lo dijo? Satanás, el diablo. O sea, ahí inmediatamente haciéndonos todas esas preguntas, entendemos que esa frase, cuidado, 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 porque ya entendiendo quién la dijo, tenemos que entender de quién viene y qué es lo que quiere provocar. Miren lo que voy a decir ahora. Porque una vez yo estaba estudiando con algunos hermanitos qué significa establecer el texto y yo le dije, hay que tener cuidado, porque no todo en la Biblia, es... Y los hermanos quedaron así. ¿Cómo eso? Toda la Biblia es la verdad, pero recuerde que hay cosas que fueron dichas que son mentiras. Y eso nos debe, o cosas que fueron dichas, por ejemplo, cuando usted mira el libro de Job, es favorito para mí pensar en esto, porque muchos de los argumentos fueron dichos por los amigos pecadores de Job. Y la gente a veces los lee, mira, si aquí lo dice la palabra de Dios, pero recuerda que eso fue dicho por un hombre pagano, por un hombre que estaba juzgando a Job. No fue un dicho espiritual, no fue un dicho de Dios, no fue un dicho verdadero. Entonces, si yo no sé discernir eso, ¿quién lo dijo? Yo puedo cometer el error de hacer pensar que eso es 100% palabra inspirada por Dios y es voluntad de Dios y tengo que cumplirlo. Y no me doy cuenta que eso fue un dicho falso, mentiroso, de un hombre que estaba juzgando a Job. Entonces yo tengo que mirar y establecer el texto bien. Ah, ok. Aquí en el capítulo 4, por ejemplo, en el 4.1 respondió Elifaz temanita. Ah, esto lo dijo Elifaz. Ok. No lo dijo Dios. No lo dijo Job. Lo dijo
Elifaz temanita. ¿Ok? Y son las palabras recordadas de lo que dijo Elifaz temanita. O si usted después puede seguir los argumentos, después en el capítulo 6 responde Job, o así vamos mirando, después en el capítulo 8, en el capítulo 8 respondió Bildad, sujita. Ah, ok. ¿Son las palabras de Dios o son las palabras de Bildad, sujita? ¿Estaba inspirado por Dios, Bildad, sujita? No. Recuerde que Dios los va a reprender a todo ello en el capítulo 40 y los va a maldecir. Y Job tiene que orar por ellos. Job tiene que orar por ellos. Entonces, uno tiene que ir entendiendo de esa manera, estableciendo el texto. Ok, lo que yo veo en el capítulo 8, entonces, lo dijo Bildad sujita y no lo dijo en sujeción, no lo dijo por la inspiración del Espíritu Santo, sino fueron los dichos humanos de una persona que estaba juzgando a su amigo, que lo veía que cayó en desgracia. Entonces, cuando estudiamos el libro de Job, para mí favorito en esto, uno tiene que ver bien quién lo dice, de dónde sale. Porque algunos citan Job como que si... Y no entienden nada. Yo cuando veo las citas de Job que se hacen muchas veces, digo, chuta, esto lo dijo un pagano que no tenía el Espíritu de Dios, que lo hizo para juzgar a un siervo de Dios. No es algo espiritual. Entonces uno tiene que discernir que aunque toda la Biblia es palabra de Dios y es útil, tenemos que discernir que al establecer el texto nos hacemos preguntas para ver claramente, quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, para poder ver claramente si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, o no es voluntad de Dios. Entonces, no todo en la Biblia es verdad. Hay mentiras, por ejemplo, que están relatadas, ¿cierto? Hay hombres que mintieron. ¿Debo yo hacer lo mismo que hicieron ellos? ¿Debo decir lo mismo que ellos dijeron? Claro que no. Claro que no. Pero están puestos esos ejemplos, ¿por qué están puestos ahí? Para que temamos, para que aprendamos de Dios, para que veamos que con la consolación y la paciencia de las Escrituras, en este caso, tengamos la consolación. Entonces, mucho cuidado cuando hacemos el trabajo del texto, siempre de hacer las observaciones del pasaje. No nos vaya a suceder que estemos haciendo decir algo al pasaje que no ha querido decir, que no ha sido el sentido, y por eso tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, un buen pasaje para hacer un trabajo de texto, un buen pasaje en Mateo. Y espero que si tiene preguntas, por si acaso, al final de esta lección, anote las preguntas, pero me gustaría mucho que apuntáramos a ese punto de ser cuidadosos, de ser muy cuidadosos con lo que dice el texto y quién lo dice, y quién lo dice. Porque a veces podemos hacer decir a la palabra cosas que no son. Mire, por ejemplo, Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, y dice allí, por ejemplo, 7:1 en adelante, usted conoce la historia, siempre los títulos de algunas Biblias dicen que Jesús en el monte de la transfiguración. Note que cuando miramos nos hacemos la pregunta primero, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué personajes vemos? A Jesús, versículo 1, Pedro, Jacobo, Juan, versículo 1. También aparecen por allí, versículo 3, Moisés y Elías, hablando con Jesús. Y también vemos versículo 5, la nube de luz que los cubrió y la voz del cielo, la voz de Dios el Padre. Entonces tenemos nuestros personajes, nos hacemos la pregunta al tiro, el texto nos muestra quiénes estaban ahí. Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, Moisés, Elías y Dios el Padre. ¿Qué hechos están sucediendo? Enumeremos la historia, contemos bien la historia. Jesús toma a 3 de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Número 1. Número 2.
los lleva aparte a un monte alto. Número 3, se transfigura. Y ahí uno se hace la pregunta, ¿y qué significa la palabra transfiguración? Bueno, la palabra transfiguración cambió de aspecto, cambió de forma. Jesús cambia su aspecto, su forma, delante de ellos. Número 4, aparecieron Moisés y Elías. ¿Habrán sido en espíritu? ¿Habrán sido en verdad? ¿Habrán salido del ave? No lo sé. Solo se menciona que eran claramente reconocibles como Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Que hablaban con Jesús. Número 5, la propuesta de Pedro. Pedro propone ahí claramente: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Y ahí viene otra pregunta: ¿qué es una enramada? Y una enramada era en este caso como una tiendita de campaña para una persona. Era como una choza, una pequeña carpa que todo buen judío, todo buen viajero tenía para pasar la noche, ya que ellos tenían que recorrer grandes distancias y no había muchos métodos de transporte. A veces, si la noche les sorprendía, tenían que organizarse de esa manera y hacerlas enramadas, lugares para pasar la noche. Pedro ofrece construir uno para Jesús, uno para Moisés, uno para Elías. Ante esa sugerencia, número 6, si lo miramos allí también, una nube de luz los cubrió. Y mientras Pedro hablaba, 7, Dios habla. Se oyó una voz desde la nube, señalando al Hijo, señalando al Hijo. También, 8, los discípulos se postraron al ver a Jesús solo, al escuchar la voz de Dios, al ver tremenda visión. Los discípulos se postraron y sintieron temor. Y último punto, o por lo menos vemos la secuencia del pasaje: Jesús se acercó, los tocó y los consoló. ¿Se fija? Toda la historia. Todavía no hemos analizado ningún sentido de las palabras, pero fíjese cómo ya la historia está claramente delimitada. También nos preguntamos, ¿cuál fue el lugar donde sucedieron estos hechos? Dice el texto, un monte alto. Normalmente por el lugar o por la secuencia que se está siguiendo, se cree que el monte donde sucedió esto fue el monte Hermón, muy cercano allí, muy cercano a Jerusalén. ¿Cuándo sucedieron estos acontecimientos? Mire qué pregunta tan importante. Porque cuando yo me hago la pregunta del cuándo, aquí hay un pequeño matiz, porque algunos hacen ver esto como una contradicción aparente. Mire, por ejemplo, allí Mateo 17:1. Y dice, 6 días después. ¿Cierto? Lo nota ahí, ¿cierto? 6 días después. Ahora, si vamos a los pasajes paralelos, por ejemplo, en Marcos, yo creo que hemos tratado esto, ¿cierto? O no me recuerdo, pero en Marcos capítulo 9, nos dice en el versículo 2, 6 días después, el mismo evento, 6 días después, ¿cierto? Pero cuando vamos a Lucas, agregándole un poquito, en Lucas capítulo 9, en el versículo 28, contándonos la misma historia, Lucas 9, 28, dice, aconteció
como 8 días después de estas palabras. Y ahí la gente sí dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Mateo 17:1? ¿Por qué Marcos 9:2 me dice 6 días? ¿Y por qué Lucas 9:28 me dice como 8 días? Y algunos dicen, ¿viste? Si la Biblia se contradice, ¿viste? Si se equivoca. Entonces, si la Biblia se equivoca, entonces, ¿cómo confiar? Si se equivocó aquí. Mira, aquí dice 6 días, el otro dice 8, ya, no calzaron los días, se está contradiciendo todo. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad eso? ¿Cuál será la respuesta? Note el Lucas 9, esto hacemos al establecer el texto, mi hermanito. En Lucas 9:28 hay una palabra clave que nos va a ayudar a dilucidar esta aparente, porque no hay contradicción. Nunca, 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 grábeselo bien, hermano. Nunca la Biblia se contradice. No, nunca. Somos nosotros los hombres los que nos equivocamos al entenderla, pero Dios nunca se contradice. Su palabra es perfecta. Somos nosotros los que nos equivocamos. Y nótelo bien que cuando miramos el texto, encontramos una palabra clave, allí en Lucas 9:28, ya que la palabra clave es la palabra como. Como 8 días. Un como es un aproximado. ¿Cómo? Aproximadamente. Por eso es que y es importante, porque cuando miramos la palabra como, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, dice que descendió el Espíritu Santo como paloma. Y la gente dice, ¿viste si en la película aparece la paloma? Si es la paloma, ¿cómo el Espíritu Santo va a ser una paloma? No, es como parecido, una silueta, una apariencia, como algo que descendía, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Es que en el Pentecostés cayó fuego del cielo. No. Lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego. Como de fuego, no es lo mismo como paloma que paloma, no es lo mismo como de fuego que fuego. El cómo es un comparativo. Fueron bautizadas 3.000 personas. No, ¿cómo 3.000 personas? Pueden haber sido menos de 3.000, pueden haber sido más de 3.000, pero la cifra comparativa, ¿cómo 3.000? Yo no puedo dar una cifra exacta, porque me dice allí que es un aproximado. ¿Cómo 3.000? Pero alguno no, es el bautismo de los 3.000. ¿Y cómo tú sabes que eran 3.000? No es que si el texto dice, no dice el texto eso. El texto dice que fueron como 3.000 personas. Como 3.000 personas. ¿Se da cuenta que a veces decimos lo que queremos decir y no lo que el texto dice claramente? Ahora nos está diciendo el pasaje aquí, como 8 días. Un aproximado. Entonces, Mateo y Marcos me dan el dato exacto. 6 días. 6 días. Lucas me da el dato aproximado. Y eso no es contradictorio. Para nada. No es contradictorio. Es complementario. Es complementario. Recuerde de que por eso tenemos 4 evangelios, 4 visiones diferentes de la misma historia para mostrarnos el mismo entendimiento, la misma imagen, pero de una perspectiva diferente de nuestro autor. Mateo escribió bajo un enfoque la misma verdad y la misma historia, Marcos, Lucas y Juan. Nos están contando la misma historia, pero cada uno de ellos se centra en ciertos detalles, en ciertos enfoques que son mejores para su relato, para su literatura, pero no se contradicen en nada. No se contradicen en nada. Nunca, nunca, para que usted entienda. Ve que la gente mira la historia hoy en día y ¿por qué Hechos dice que Judas se cayó y se reventó la cabeza? ¿Y por qué Mateo dice de que Judas se ahorcó? Y algunos dicen, ¿viste? Se contradijo.
No, pues ¿cómo en Hechos Lucas va a decir que se cayó y se reventó la cabeza? ¿Y cómo en Mateo dice de que se ahorcó? Nuevamente, hermano, siempre lo mismo. Establezcamos el texto, miremos el relato. No es contradictorio, es complementario. La historia completa, Judas se ahorcó, pasó varios días colgado, su cuerpo comenzó a descomponerse, cayó en el campo del alfarero, se reventó la cabeza y sus entrañas se derramaron. Como quedó el campo inservible, tomaron las 30 piezas de plata y compraron ese campo para sepultura a los gentiles. Ah, ahí está todo, claro. Lo que pasa es que Mateo nos quiere contar una imagen, una perspectiva. Lucas quiere complementarla para que nosotros tengamos la imagen completa. Esa es la idea siempre. Por eso establecemos el texto, hacemos observaciones, nos centramos. Note muy bien allí en el pasaje que estamos de Mateo capítulo 17. ¿Cuándo sucedieron estos acontecimientos? Dice 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después, obviamente, de lo dicho por Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Recuérdese en Hechos 16, 21 al 28, Jesús está anunciando su muerte. Jesús está anunciando su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, verso 21 del capítulo 16 de Mateo, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. 6 días después de estas palabras sucedió la imagen de la transfiguración. ¿Se fija muy bien? ¿Para qué o por qué ocurrieron estos acontecimientos? Pedro, que está viendo la transfiguración, nunca más en la vida se va a olvidar. Recuerde que en su segunda carta, Pedro se acuerda todavía de lo que sucedió en el monte de la transfiguración. ¿Usted quiere la cita exacta? Segunda de Pedro 1, 16, 18. Pedro se va a acordar de esto que sucedió aquí en el monte de la transfiguración en Mateo 17. Entonces, ¿para qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Para demostrarle a Pedro y a los otros discípulos la autoridad y la divinidad de Jesús cuando recibió honra y gloria en su transfiguración. ¿Y qué quiere enseñarnos este pasaje? Obviamente, la aplicación que Dios quiere que entendamos la autoridad y divinidad de Jesús para que le sigamos y sirvamos. Este es mi hijo amado, Mateo 17, versículo 5, en quien tengo complacencia. Ahí está el punto. A él oí. Toda esta historia se escribió y se para nosotros, para que entendamos que al único que tenemos que oír, al único que tenemos que seguir, al único que tenemos que buscar es a nuestro Señor Jesucristo. Es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Todo ese trabajo hacemos con el texto. De esa manera extraemos, definimos las palabras, nos hacemos preguntas, hacemos observaciones, miramos los acontecimientos para poder entender muy bien lo que el texto dice. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? Así dijo el que iba cayendo del 20 piso cuando iba en el 10. Hasta aquí vamos bien. Yo no sé lo que va a pasar más abajo, ¿cierto? Pero hasta aquí vamos bien. Note muy bien, hermano, que pensando en esto, enfoquémonos mucho. Yo quiero que trabajemos mucho con lo que el texto dice. Ahí está, creo yo, la ganancia. Incluso el otro día, y tengo que mencionarlo de esta manera, estaba en una reunión de predicadores y un hermano hizo una aportación que para mí fue muy buena, pero fue precisa para este momento. Justo que estamos desarrollando la tercera regla, dije yo, esto lo vamos a añadir. Porque el hermano dijo que lo que ve normalmente en la iglesia del Señor, normalmente estamos preocupados. Estamos muy preocupados de discutir, de disentir en cuanto a cosas que la Biblia no condena.
estamos siempre preocupados de juzgarnos y criticarnos en lo que la Biblia no condena. Y muchas veces lo que la Biblia claramente condena, somos permisivos. No le damos el énfasis debido. Entonces estamos siempre preocupados del método, la forma, es que nosotros lo hacemos aquí, y están preocupados algunos, es que tomemos la cena, que una copa o varias copas, un pancito, no pancito, y el pan está partido, no está partido, lo hacemos sentado, lo hacemos de pie, lo hacemos arrodillado, y estamos discutiendo de esas cosas que no son condenables, que son optativas. Pero al final es que si es jugo de uva, que si es vino, y está la gente juzgándose para acá, juzgándose para allá, y el texto no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Pero lo que sí condena, por ejemplo, Dios, la división, el orgullo, la soberbia, la murmuración, el murmurarse y el hablar por detrás lo uno del otro, eso sí lo toleramos. Hoy mira, el hermano tanto, eso es pecado. Eso es condenable, eso no debe aceptarse. Oye, la iglesia tanto, hoy yo no me junto con los tantos, hoy yo estoy dividido de los tantos, hoy yo no tengo comunión con los tantos. ¿Y eso lo condena Jesús o lo aprueba Jesús? Eso lo aborrece Jesús. Pero lo tendemos a justificar. Pero lo que no es condenable, no, ahí dividámonos, peleemos. Entonces, ese es el enfoque de establecer el texto. Tenemos que decir lo que la palabra dice. Tenemos que decir lo que el texto dice, tenemos que preocuparnos de dar énfasis donde el texto da énfasis y no anteponer nuestras ideas preconcebidas, mis gustos, mi manera de ser. ¿Cuántas veces no ha sucedido? No, hermano, es que mira, me gustaría que tú dirigieras la alabanza, me gustaría que usted dirigiera la palabra, que dirigiera esto. Ah, no, pero es que no tienes traje, no tienes corbata. No, no lo haga. ¿Y dónde dice el texto eso? Pregúntele usted a Juan el Bautista si tenía traje y corbata para predicar la palabra. Andaba apenas con un taparrabo de piel. Pero los hombres hemos creado tradiciones humanas. Pues en vano me honran, dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos humanos. Descuidamos lo que es mandamiento de Dios. Descuidamos lo que es mandamiento de Dios y nos enfocamos en discutir lo que son mandamientos humanos. Si usted quiere hacerlo con corbata, está bien. Si usted no quiere hacerlo con corbata, está bien. Si usted quiere hacerlo de pie, si usted quiere hacerlo arrodillado, si usted quiere hacerlo sentado, si usted quiere partir el pan, no quiere partir el pan. Si usted quiere hacer lo que quiere hacer mientras no viole el mandamiento de Dios, ahí está. Pero muchas veces estamos creando mandamientos humanos y creemos que eso es doctrina. Y no es doctrina, hermano. No es doctrina. Por eso establecemos el texto. Y la pregunta correcta, ¿dónde dice eso que estás diciendo tú? Yo lo ponía como un ejemplo. Me sucedió una vez a mí, cuando yo estaba recién iniciando en este camino. Y por tanto años en la cena del Señor. Primero la cena, después la ofrenda, al final la prédica. Cena, ofrenda, prédica. Cena, ofrenda, prédica. Cena, ofrenda, prédica. Todos los cultos. Un día me tocó a mí dirigir y dije, voy a poner otro orden. Comencé con la prédica. Dije, vamos a poner la prédica porque la gente a veces al principio más tempranito está más despierta. ¡Pum! La ofrenda. Y vamos a dejarlo mejor para el final. La cena del Señor para que la gente se vaya con el sacrificio de Cristo. Y después dos hermanas me dijeron, oye Luis, ¿cómo es posible? Cambiaste la doctrina, cambiaste el orden del culto. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia cuál es el orden del culto? Que en una iglesia le guste de una manera, amén, gloria a Dios, si es su decisión personal, amén. Yo no voy a ir en contra de eso, ni lo voy a condenar. Pero hacer ver que eso es un punto doctrinal, no hay punto doctrinal. Yo le dije a la hermana, yo veo en Hechos 2 un orden del culto. Yo veo en Hechos 20, en Troas, en Jerusalén, un orden del culto. Hechos 2:42. Yo veo después, en Troas, Hechos 20, otro orden del culto. Después yo veo en Primera de Corintios, capítulo 11, capítulo 14, otro orden de culto. Entonces, si tenemos varios ejemplos donde ciertas cosas se hicieron primero o después, ¿quién soy yo para
poner una regla de que tiene que ser así. Doctrina versus opinión. Y a veces nuestras opiniones las volvemos doctrina, y a veces las doctrinas las volvemos opinión. Y eso es porque no estamos centrándonos en el texto. El texto tiene que ser nuestra respuesta. El texto tiene que ser donde trabajamos. Así que hoy día yo le agradezco por su tiempo, yo le agradezco de todo corazón por su fidelidad. Hoy día vamos a comenzar a hacer este trabajo. Nos va a demorar varias semanas, Dios mediante, donde vamos a estar trabajando. Por ejemplo, este para mí es un área muy delicada. Hoy día estuvimos mirando principalmente toda la teoría. La próxima clase vamos a estar trabajando con el sentido de las palabras, porque podemos encontrar una palabra en el mismo versículo, en el mismo capítulo, en el mismo libro, y no necesariamente significar lo mismo. Vamos a estar hablando del sentido de las palabras, su significado. ¿Quién va a determinar siempre el sentido de una palabra? El contexto. Vamos a verlo en la próxima clase. También después vamos a estar hablando en una tercera clase en cuanto a la hermenéutica de establecer la autoridad, porque muchas veces no distinguimos cuál es la autoridad bíblica, qué es lo que es un mandamiento, qué es lo que es un ejemplo apostólico aprobado, qué es lo que es una inferencia necesaria, y muchas veces por no distinguir estas cosas, queremos verlo todo en la Biblia, lo que le llamamos nosotros, lo llamo yo por ahí los literalistas, quieren ver todo en la Biblia. Y a veces no necesariamente todo va a estar revelado en la Biblia, pero Dios sí nos ha dejado ejemplos, Dios sí nos ha dado la sabiduría para hacer inferencias necesarias, para poder hacer aplicaciones correctas, y también vamos a ver el tema y la cuestión de la autoridad, porque mucha gente hoy en día, por no distinguirlo, lo que dije recién, gente que está haciendo doctrina sus opiniones personales, fíjese qué triste es eso. Y lamentablemente lo tergiversamos, y lo que es doctrina, al final lo vemos como mera opinión, como mera opinión. Entonces, vamos a fijarnos en esas cosas. Y como cuarta clase vamos a estar mirando ya el caso específico de segunda de Timoteo. Así que tenemos harto que trabajar para que ya vaya trabajando. Harto que trabajar en esta tercera regla, porque creo que es aquí donde tenemos que enfocarnos. El texto. Esa es nuestra unidad de trabajo, el texto. Antes, hay que hacer todo este trabajo, antes de sacar conclusiones, antes de querer decirle algo a la congregación. Hay predicadores a veces que ya tienen decidido lo que quieren decirle a la congregación y buscan los pasajes bíblicos que respalden lo que quieren decirle. Eso no es correcto. Disculpe que se lo diga, pero eso no es correcto. Lo correcto es dejar que Dios y la palabra le hablen a la congregación. Que Dios mismo interactúe con la gente. No lo que tú quieres decirle. No lo que yo quiero entender, porque muchas veces ahí puede haber hasta manipulación de parte mía y puedo llegar a torcer un pasaje para que diga lo que yo quiero decir. No, nosotros no estamos para decirle a la iglesia lo que nosotros queremos decirle. Nosotros estamos para exponer el texto bíblico y sagrado para que la palabra provoque el cambio, la transformación, para que la palabra sea la espada aguda de dos filos. Esa es tu misión, tener la espada en la mano y poder blandirla de la manera que toque los corazones. No es tu espada, no es tu mensaje, pero a veces nos apoderamos de eso y es como que nosotros, no, que quiero que se arrepientan, quiero que cambien, quiero. Tú no quieres nada. Tu misión solamente es ser un portavoz. Eres solo una voz, como un día lo dijo el humilde Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Eso somos nosotros, voces que llaman la atención a la gente. Busquemos a Dios, cambiemos, arrepintámonos, pero nosotros no somos nadie para poder decirle a la gente, es que yo mando. El único que podía hacerlo, y yo me maravillo porque en Mateo 7, el único que hablaba así con autoridad era Jesús, y por eso los escribas se maravillaban. Wow, este habla como que tiene autoridad. Claro que sí, si el dueño del fondo puede decir lo que quiera. Claro, si el dueño de los cochinos, de los chanchos puede decir lo que sea. Él manda, él es el dueño del circo. Pero yo soy un simple cochino, yo soy un simple chanchito, nada más. Yo no tengo autoridad. Yo solo hablo con la autoridad delegada que él me ha dado. ¿Cuál es mi autoridad? Libro, capítulo, versículo. La Biblia dice, el Señor dice, no yo digo.
No yo quiero, no yo mando, no. El Señor dice, el Señor quiere, el Señor busca. Esa debe ser nuestra autoridad. Así que vamos a dejarlo hasta aquí ahora para dar la oportunidad de comentarios, para dar la oportunidad de preguntas. Voy a dejar a mi hermano Humberto para la oración final. Y después de eso ya anunciamos por lo menos el esquema de próximas clases para que estemos trabajando, no se lo pierda, comparta con otros, para que muchos más puedan tener acceso a estas buenas lecciones en cuanto a establecer el texto. Así que Dios les bendiga y muchas gracias, mi hermano. Gracias, hermano Luis. Dios te bendiga. Vamos a orar entonces y quedamos en ese tiempo de preguntas o comentarios que quizás hay. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar estudiando este tema. Dios, concédenos poder tener gran inteligencia, mucha sabiduría, Padre, para que podamos trazar muy bien, Señor, tu ley, tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, porque manejamos tu palabra y es algo muy especial, oh Dios, de lo cual hay que tener mucho cuidado. Bendícenos, Padre, con esa sabiduría. Haznos ministros competentes, oh Dios, de este maravilloso pacto de tu ley. En el nombre de Cristo agradecemos por todas las cosas, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes que está trabajando, Señor, en la preparación. Gracias, Padre Santo, por todos estos hermanos que estamos aquí.